En este caso, con la gente de Pasión hicimos un manual, unos apuntes específicos del 4x4. Pero tiene otras áreas que también abarca esto. Hay una serie de temas que pusimos que queremos desarrollar en el transcurso del año en las distintas charlas que demos. Ahí le entregamos el manual y están los distintos temas. Uno de los temas es, por ejemplo, elementos de seguridad fundamental, que hay que llevar cada vez que salimos a hacer algún tipo de actividad de esta que nos gusta. Después hay otro que es elementos adjuntos, que no son menos importantes que los elementales, pero lo pongo aparte para diferenciarlo. Después vamos a hacer una charla hoy a la tarde, 6:30 de la tarde, volvemos acá, después de seguir jugando. Hay una charla de bases, frecuencias, handys, potencias, porque todos utilizamos las bases, los handys y todo eso, y realmente tengo poco conocimiento del tema. Así que viene bien con alguien que sabe un poco más, o mucho más que nosotros, que nos dé un poquito una idea de cómo es. Después la charla que va a dar Nicolás Rovera, de emergencia, seguridad y RCP, esa la vamos a tener hoy. Otra charla va a ser de meteorología básica. Puedo decir meteorología, ¿qué me importa meteorología? Cuando desarrollamos esta actividad, por ahí no de una jornada completa, como es el caso de hoy, que uno puede prever medianamente, porque la lluvia de la noche nadie la previó, pero medianamente se puede prever. Cuando uno sale a hacer una travesía 3, 4, 5, 6, 7 días, hay cosas mínimas de meteorología que son importantes saberlas. ¿Qué pasa cuando cambia de dirección el viento? ¿Qué pasa cuando cambia de presión? ¿Qué pasa cuando aparecen ciertas nubes? Es importante tener un conocimiento mínimo de la meteorología. Para eso vamos a dar la charla. Otra charla va a ser de tránsito en altura, porque más de una vez salimos a hacer travesía y tenemos altura, tenemos 3, 4, 5 o más, 5.500, 5.700 metros o más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? ¿Qué nos pasa cuando hacemos tránsito en altura? Y por más que uno diga, yo no voy a hacer travesía en altura, yo voy a hacer travesías a Córdoba, digamos, lugares normales. Pero ¿qué pasa si uno va a hacer una travesía a La Rioja, a Catamarca, a cualquiera de esos lugares, sin pensar que va a estar en altura y por X causa lo agarra a la altura? ¿Cómo proceder? Nos ha pasado, por ejemplo, concretamente, una vez fuimos a hacer una travesía a Catamarca, cerca del volcán Galán, y acompañamos al Tano Baldi, uno que vive en Antofagasta, que tenía alojamiento en Antofagasta, y empezaba con un tipo de travesías en moto, el hijo, Gastón Baldi, entonces nos pidió si podíamos ir 2 días antes para acompañarlo a Gastón en la travesía en moto. Bueno, obviamente fuimos 2 días antes, lo acompañamos, pero ¿qué pasó? El primer día transitando con la camioneta y las motos, nos agarró la primera noche a 5.000 metros de altura, con 3 chatas chupadas por el barro, a las 10 de la noche, mucho frío y totalmente tapado por las nubes. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer noche ahí porque no sabíamos dónde estábamos. Teníamos que sacar 3 camionetas, 10 de la noche, tapado por la nube, y dijimos hagamos noche ahí. La primera noche a 5.000 metros, o sea que calculé la noche que pudimos haber pasado. Una noche de mierda, ¿no? Pero bueno. Entonces, por más que uno tenga calculado, no voy a ir a la altura, hay conocimientos básicos que hay que tener. Otro tema va a ser el de electricidad y electrónica básica, que vamos a dar para tener una mínima idea también del tema del funcionamiento de los vehículos y, bueno, distintos temas que atañen específicamente eso.
¿Qué pasa con la batería? ¿Qué pasa con el uso del malacate? Con la demanda de corriente del malacate, por ejemplo. Bueno, y hay muchos otros temas que la persona idónea es la que lo va a dar. Después hay otro tema también fundamental, que es la toma de decisiones. O sea, en la vida estamos todo el día tomando decisiones. En la medida que tomemos la decisión correcta, vamos a llegar a un puerto, ¿no? Entonces, hay ciertas pautas que hay que saber para la toma de decisiones. Eso también está incluido. Después un tema que va incluido también con la actividad, que es psicología del deporte, manejo de las emociones y factor humano. Después tenemos dentro del manual, dentro de los apuntes, está procedimientos para el manejo de distintos tipos de terreno. Siempre que vamos, podemos ir a la piedra, podemos ir a la arena, podemos ir a la nieve, al hielo. Nos encontramos con terrenos mixtos de arena y piedra, como es por ejemplo la Ciudad Perdida, en Mendoza, cerca de Malargüe, donde es un terreno mixto, tenés arena y piedra. Y generalmente en las travesías nos encontramos con terreno mixto, porque no es todo parejo. Entonces, ¿cómo se maneja, cómo se conduce en estos lugares? ¿Cómo se maneja cuando uno encuentra un salar? ¿Qué pasa cuando uno encuentra un salar? ¿Puede transitar? ¿No puede? ¿Por qué zona? ¿Cómo hay que guiarse? Las Vegas también. Las Vegas, cuando uno llega a ese sector verde, hermoso de vista, con un verde fuerte, donde uno puede buscar el lugar para pasar. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Después tenés cruces de ríos, pendientes e inclinaciones. El cruce de río tiene una forma, en general, de cruzarlo, un sentido, tiene un horario también donde es más conveniente para cruzarlo, otros no. Entonces, todas esas cosas están dentro de la explicación del tema manual. Por último, tiene la parte de comida y alimentación. Por ejemplo, si vamos a ir a la altura, no es conveniente las comidas muy condimentadas o comidas que cuesten mucho la digestión. Y si no, bueno, que cuente, no acá ninguno, que fue una travesía, la última que hicimos, ¿a dónde fue, Mauri? ¿Sí? Bueno, una travesía que hicimos y la primera noche en la altura comimos bastante pesado, tomamos alcohol y demás cosas. Bueno, obviamente la noche tuvo sus consecuencias y dejó las huellas. Así que bueno, por eso te digo, hay ciertas condiciones que hay que seguirlas para no tener problemas. Y por último, el combustible. Por supuesto que esto es un manual básico, apuntes básicos para tener idea. Hay gente que hace años que está metido, que hay ciertas cosas que le vendrá bien y otras no las tiene ya asumidas. Pero gente que recién empieza, le viene perfecto. Igual que es algo básico, de cada uno de los tránsitos en distintos lugares se puede hacer un manual completo. Entonces, esto es algo básico. Y no está todo. Falta la parte de marcación de track, de GPS, que es importantísimo. Que no está colocado acá, pero también se va a dar. Estamos tratando de buscar las personas idóneas para dar la charla. Gente que sabe, para que dé la charla como corresponde. Sigo con el tema. El primer tema que le dije que vamos a dar es una lista de chequeo, de elementos fundamentales. Y voy a decir por qué una lista de chequeo. Esto de lista de chequeo es algo que yo hago otra actividad, que soy piloto, igual que él, igual que Nicolás. Y antes de salir a volar con cualquier avión, con cualquier planeador, con cualquier aeroplano, hay que hacer una lista de chequeo. Sí o sí, cada vez que se vuela. Cada vez que se vuela hay que decir cada una de las cosas que hay que decir, que hay que nombrar, que hay que fijarse, que hay que comprobar que funcionen correctamente. En el caso de vuelo, obviamente, si alguno no funciona correctamente, terminamos en el piso, por eso hay que fijarse. Pero esto de la lista de chequeo es algo que yo lo he implementado en muchas de las actividades que hago.
Por ejemplo, el tema montaña. El tema montaña, yo con la gente que va conmigo, yo les doy a cada uno una lista de chequeo de elementos que hay que llevar sí o sí. O sea, no nos puede agarrar a 5 o 6 mil metros de altura, frío o mal tiempo, sin tener los elementos fundamentales que hay que hacer. Y en el caso del 4x4 es lo mismo. A menos que tengamos un cajón donde tengamos siempre guardado todos los elementos y cuando nos vamos de travesía carguemos ese cajón, hay que hacer una lista de chequeo, porque si no después sufrimos las consecuencias cuando estamos en medio de la travesía y necesitamos algo que no lo tenemos. Por ejemplo, en la lista de chequeo lo primero que pongo es la chata. O sea, hay una revisación antes de salir de la chata que vamos a ir. ¿En qué estado está la presión de los neumáticos, el aceite, el líquido refrigerante? Lo miramos alguna vez. Los bulones de rueda están apretados. Eso sería lo primero para ver en una lista de chequeo. Después, combustible. ¿Cuánto combustible llevo? ¿Para cuántos kilómetros? ¿Para cuántos días? Es fundamental saberlo eso. Después hay una serie de elementos que muchos lo saben, como puede ser linga, grillete, polea de resvío. Malacate. El malacate es un tema. El malacate, cuando decimos vamos a hacer una travesía, ¿quién lleva malacate? Yo. El 70-80% de los que van tienen malacate. En ese mismo porcentaje, en las travesías, no funciona el malacate. Revisamos el malacate antes de ir. Revisar significa sacar, extenderlo completo y enrollarlo completo de nuevo, para que funcione, para ver que funcione. Eso es no lo tengo, porque todos dicen, tengo el malacate. Cuando lo vamos a usar, el enchufe no va, los contactos no van, el plasma está enrollado. Entonces, muchas veces no lo podemos usar. Entonces, eso es parte de los elementos fundamentales que hay que revisar. Otro tema es las bases y las frecuencias. Otro tema recurrente. Vamos a salir y decimos la frecuencia que vamos a utilizar es tal. Muchos no registran la frecuencia hasta el día que salen. O miento. ¿Viste? Bien, ahí va, que saben ese tema. Bueno, ¿qué pasa? La mayoría de las veces vamos a la travesía o a las salidas, o a jornadas o encuentros, y ahí nos encontramos con que la base no me anda, esa frecuencia no me entra, emito pero no lo recibo. Es un clásico, Entonces, eso forma parte de la lista de chequeo. En la medida que hagamos la revisación de la lista de chequeo, cada vez que salgamos, vamos a salir más tranquilos. Al margen de que hay muchos elementos que es conveniente que estén en todas las chatas. No va a pasar, no acá, o ni si querés, hasta cierto punto, no en Córdoba, pero en lugares más lejanos, donde una chata quedó acá, la otra quedó 1 kilómetro atrás, y porque la que quedó 1 kilómetro atrás necesita ciertos elementos, hay que caminar a buscar el elemento de la otra y volver. Entonces hay ciertos elementos que cada chata tiene que tener. Bueno, léalo, fíjense, yo puse elementos básicos y fundamentales y después otros elementos opcionales que viene bien. Barreta, electrodo, máscara, guantes, pero hay ciertos elementos fundamentales. Y después los elementos adjuntos, si bien en principio parece que no tiene mucho que ver, tienen que ver. Como es llevar el agua suficiente. ¿Cuánta agua voy a consumir? Entonces llevar la cantidad de agua suficiente. Los elementos de camping. No traje el plato, no traje el vaso, no traje el cubierto. No traje la garrafita para la cocina, para cocinar. Traje la carpa y me olvidé la bolsa de dormir. Entonces hay elementos adjuntos que son tan fundamentales como el principal. Perfecto. Bueno, después hay otro tema que lo habíamos dicho al principio, que es el tránsito en altura.
El tránsito en altura tiene ciertas cuestiones porque el cuerpo, a partir de los 3.000 metros, empieza a sufrir lo que es la falta de oxígeno. Empieza a reaccionar en forma distinta. O sea, el oxígeno al tanque llega muy poco, por lo cual la cabeza, depende de la altura, a medida que ascendemos es peor, la altura nos hace ralentizar todo, desde el pensamiento hasta los movimientos del cuerpo. Se adormece el sistema nervioso. Entonces las reacciones a las maniobras que tenemos que hacer son distintas. A medida que falla el oxígeno de la cabeza, los pensamientos también no son claros, al punto que uno se olvida de cosas fundamentales, al punto que uno tiene una visión, depende de la altura y depende de cada cuerpo, tiene visión de la realidad distorsionada. O sea, llegamos a ese punto. Por eso, a medida que subimos, tenemos que subir de a poco, digamos, a partir de los 3.000 metros, habría que subir 800 kilómetros por día, como para que el cuerpo se aclimate. Y el otro tema es que se puede subir durante el día lo alto que quisiéramos, pero a la noche tenemos que dormir bajo, porque justamente cuando dormimos es el momento que más nos jode la falta de oxígeno. A todos nos habrá pasado en la altura que le duele la cabeza, que le duele acá atrás, que no puede dormir, que le da insomnio. Es un síntoma característico de la altura. Entonces, durante el día subamos a la altura que queramos, pero tengamos siempre en cuenta de tratar de buscar un lugar para dormir bajo, siempre y cuando se puede y no se queden a 5.000 metros, ¿no? Por supuesto. El cuerpo se va adaptando muy de a poco. Por eso los movimientos que hay que hacer en la altura son muy largos. Si tenemos que colocar planchas, paliar, poner piedras, colocar linga, hay que hacerlo con movimientos muy tranquilos y en lo posible moviendo poco la cabeza, porque es lo que más nos jode. Y otro tema que lo hablamos hace un rato es el tema de la alimentación. Si estamos en la altura no podemos comer cualquier cantidad, opiosamente, con muchos condimentos, mucho menos podríamos tomar alcohol. Insisto, esto depende mucho de cada cuerpo. Hay cuerpos que toleran más altura y comer otra cosa y tal vez tomar alcohol, pero la gran mayoría no. Aparte de la altura, siempre tengamos en cuenta que va acompañado ¿con qué? Con el frío y el viento. Generalmente la altura tiene eso. Entonces no es solamente la altura, es el frío y el viento que nos pueden tener problemas. Por ejemplo, algo que hay que tener en cuenta también cuando vamos a esto, que no lo voy a decir yo, sino lo va a decir mejor el doctor, pero el tema de los medicamentos que tomamos también influye. ¿Qué pasa si tomamos un medicamento que ya de por sí figura en el prospecto que da sueño y tenemos muchas horas de manejo? ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿O qué pasa si comimos mucho, no hicimos caso a las advertencias, comimos mucho y después de comer, ¿qué hicimos? Tomamos un uvasal. El uvasal, ¿qué es? Efervescente. Genera gases en el estómago. Cuando vamos a la altura, hay menos presión. El cuerpo se hincha más. Si tomamos algo efervescente, obviamente la panza nos va a reventar. Después hay otro tema que también incluí, que es la toma de decisiones. Como dije antes, todo el día estamos tomando decisiones. Todo el día. En este caso, lo encaré por este lado. Primero, ¿cuánto tiempo destinamos? ¿Cuánto tiempo? Ese tiempo es tiempo, no es una palabra. No cae de la nada. El tiempo hay que destinarlo. O sea, conscientemente uno dice, dejo de hacer esto para destinar el tiempo para esto.
no a medida que puedo, no, destino tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo destiné a esta travesía, a esta salida, a este encuentro? ¿Cuánto tiempo destiné en saber a dónde vamos? Sé que vamos a transitar arena, nieve, agua. ¿Tengo idea a dónde vamos, para qué lado? Entonces, la primera toma de decisiones, si vamos a una jornada, vamos a un encuentro, vamos a una travesía más todavía, destinar tiempo a eso. Otro tema fundamental, que tiene otra frase tipo el tiempo, que todos la escucharon, que es estar presente. ¿Cuántas veces escucharon esta palabra? ¿Y cuántas veces no le dieron el valor que tiene la palabra estar presente? ¿Qué es estar presente? Estar en cuerpo, alma y pensamiento en lo que están haciendo. Pero esto no es algo para el 4x4, esto es algo para la vida. Para que cada uno en lo que haga, en cualquier cosa, esté presente. Ejemplo, si estamos acá y en lugar de estar escuchándome a mí, está alguno pensando, che, le puse el seguro a la chata, después para andar tengo que bajar la presión. Me parece que le faltaba aceite. Cerré la puerta de mi casa. O sea, si estamos con esos pensamientos, no estamos presentes. Entonces no aprovechamos la charla, no aprovechamos el encuentro. Entonces, algo fundamental, no para esto, para toda la vida, es estar presente. Fundamentalmente cuando salimos de travesía varios días. Si salimos de travesía y nos quedamos enroscados en los quilombos que tenemos cada uno y no somos capaces de apartarnos de esos pensamientos para estar plenamente en donde estamos, no lo vamos a aprovechar, no lo vamos a disfrutar. Pensemos que cuando salimos, hacemos esta salida de este encuentro, no es muchas veces relajación física. Cuando salimos a un encuentro no tenemos una relajación física, tenemos una relajación mental, pero para tener esa relajación mental tenemos que estar presentes. Aparte, una mente presente es una mente que disfruta más. En definitiva, es una mente mucho más feliz. Otro tema es el tema del miedo. ¿Cuántas veces cuando tenemos que hacer ciertos pasos en travesías, ciertas pasadas complicadas, nos da miedo? El miedo no es malo. El miedo nos hace estar atentos. El miedo nos hace prestar atención a todo. Entonces, de última, el miedo termina siendo un amigo. Obviamente, mientras el miedo no te paralice. El miedo que te paralice, obviamente no sirve. Pero el miedo que te hace abrir todos los sentidos para estar atento a lo que estás haciendo, necesita. Hay un reportaje que se hizo una vez a un piloto de un jumbo que salía todos los años, todos los días, con muchísimas personas en el avión y tenía miles de horas de vuelo. Y en un reportaje le dijeron, che, ¿qué sentís vos cuando salís todos los días con cientos de personas cargadas atrás? Y el piloto dijo, yo siento miedo. Entonces el periodista, pero ¿cómo va a sentir miedo si tiene miles de horas de vuelo? Dice, no, pará, yo siento miedo, pero el miedo no me tiene a mí. Si el miedo me tiene a mí, tendría pánico. Cuando yo tengo miedo, pongo un nivel de atención en cada una de las cosas que tengo que hacer para hacerlas correctamente, para que no se me escape nada. Que lo hago porque tengo miedo, que no lo haría si fuera una cosa banal, si fuera una cosa sin importancia. Es una sencilla explicación de por qué no hay que descartar cuando uno siente miedo. Aparte, hay otra cosa también que tenemos que aprender a decirnos todos, me incluyo, que no somos tan buenos como creemos que somos. Más de uno nos consideramos que somos muy buenos
pero tendríamos que decirnos más seguido que no somos tan buenos como creemos que somos. Y habría que mirar en qué cosas nos equivocamos, ya sea intencionalmente o por error. Obviamente, las cosas por error es cuando uno se equivoca sin intención. Si uno sabiendo que está cometiendo una falta, eso ya es una transgresión. Entonces, lo importante es detectar qué cosas tenemos aprendidas o qué hábitos, porque muchas veces por costumbre, no sé, enganchamos la línea de la bocha de atrás de una camioneta, qué sé yo, por costumbre, por lo que sea. Y, por ejemplo, casos como ese es un error. Por más que uno lo tenga asumido, lo tenga como hábito. Pero lo primero para cambiar algunas de esas costumbres, lo primero es darse cuenta de las cosas en que fallamos. Somos duros de darnos cuenta y somos duros de empezar a cambiar esas cosas. Generalmente siempre es más fácil apuntar el dedo para afuera que para adentro. Y en realidad lo único que podemos cambiar somos nosotros. Nosotros no vamos a cambiar a nadie a menos que el otro quiera. Pero el único que puede cambiar las costumbres y la forma de comportarse somos nosotros. Otro tema también importante cuando salimos es, por ejemplo, a qué hora hacer campamento. ¿Cuántas veces nos agarra la noche por no decidir a tiempo hacer campamento a un horario normal? De noche se puede hacer campamento, indudablemente. Pero tenemos la limitación de la luz, se hace todo más engorroso, todo más dificultoso. Entonces es conveniente decidir a tiempo en qué momento hacer campamento. Siempre los campamentos hay que buscar un buen lugar, cerca del agua, obviamente siempre que el agua no traiga una inundación y nos cubra todo, pero para tener el agua cerca es importante. Y es importante el lugar, porque es el momento de disfrute. Es el momento de la comunicación, es el momento de la distensión. Entonces hay que hacer de ese momento un momento especial. Para eso hay que elegir el lugar. Entonces esa es una decisión importante. Obviamente dentro de la decisión está también cuánto falta para una construcción, cuánto falta de camino, cuánto tiempo tenemos. O meteorológicamente hablando, si mañana va a caer una nevada terrible, viento, etcétera, por ahí es conveniente seguir hasta el lugar donde tengamos protección. Pero es una decisión importante. Otro tema es cuando se complican las cuestiones. Muchas veces, por ejemplo, cuando fue el caso este que comenté, que teníamos 10 de la noche, 3 camionetas chupadas, ¿qué opciones tenían? Muchas veces por estar muy metido en tratar de sacar una camioneta que está en una posición peligrosa, o muy metido en seguir un track, que el track dice por esa puerta. Y estamos todos alrededor de esa puerta para ver cómo pasamos por esa puerta. Muchas veces hay que tomar distancia, mirar la situación de lejos y mirar realmente cuáles son las opciones que tenemos. Muchas veces tenemos más de una opción. En una travesía tenemos por ahí grabado un track, sobre todo en un sector que se transita por primera vez. Ese track se grabó por este lugar porque el que lo vio pensó que era posible acá. Pero no es viéndolo de lejos o en altura uno ve parar. Por acá no se puede, pero por allá, viendo cielo. Entonces hay que tomar perspectiva para saber realmente cuántas opciones tenemos. Y un par más para decir. Una es el estado físico. En una salida, en una travesía, en un encuentro, más de una vez tenemos que ponernos a poner piedras, paliar, poner escaleras, lingas, etc. Cuando la travesía es dura, se necesita mínimo un estado físico en condiciones, porque si no, lo vamos a sufrir. Entonces, cada uno verá, en la medida que pueda, tener un mínimo de estado físico para disfrutar de la salida.
Si no lo tenemos, realmente lo vamos a sufrir. Y si vamos a altura, lo vamos a sufrir más. Después hay un par de temas, como por ejemplo el tema de cuando vamos no abrir 20 huellas, sino tratar de tener una huella y lo posible transitar siempre por esta. No se olviden que los puesteros cada vez están más complicados. Cada vez les gusta menos que nos metamos en sus campos. Habrán visto los problemas que hubo en Córdoba con el tema de la falta del agua, que nos pidieron que no vayamos, por ejemplo, al Champaquí, por donde están las nacientes del agua. Bueno, hay muchos temas maridos de esto, en los cuales los puesteros juegan lo suyo. Anteriormente no tenían problemas. Actualmente hay muchos que no tienen. Y una cosa importante que yo destaco siempre, dentro de los tiempos de la travesía, dentro de los tiempos de la salida, démonos tiempo para convivir con esa gente, para charlar con los puesteros, para que nos cuenten cómo es su vida. Y si podemos darle una mano, démosle una mano. Es importante compartir con ellos, estar con ellos. De hecho, la mayoría, si no todos, pero la mayoría de los puesteros, cuando nos conocen, nos abren la puerta, no tienen problema. Pero para eso tienen que conocerte. Para eso tenés que abrirte vos, tenés que brindarte. Entonces, démonos tiempo para eso. Después, el resto que figura en el manual es el manejo en distintos tipos de terreno. Eso da para una charla aparte. No, la idea es no extender más esto. Fíjense porque hay tránsito en piedra, tránsito en agua, cruces de ríos. Los ríos siempre a la mañana, sobre todo en montaña, tienen un color más claro y está más bajo que a la tarde, al igual que cuando va la arena, que generalmente a la mañana la arena está más compacta, a la tarde más suelta. Entonces hay una serie de consideraciones, la presión de los neumáticos, cuando se tiene que pasar por un pedazo de hielo, no nieve, sino hielo, cómo se hace, si está inclinado, cómo se hace. O sea, hay unas pautas básicas, repito, se podría hablar mucho más de cada una, pero simplemente léanlo y después en otro momento volvemos a hacer una charla.